Bienvenidos mi querida comunidad de tu canal Fácil Arte Hecho a Mano. Nuevamente con ustedes a cumplirles la cita de siempre para comentarles que ya somos 3000 suscriptores. Somos una gran comunidad. En este video les voy a enseñar a elaborar este bello cordón para que cierren la mochila. Vamos a hacer los pompones dobles y el forro de los pompones. Me encanta que estén ahí, gracias por estar ahí, gracias por sus suscripciones, gracias por sus likes, gracias por todos sus comentarios. Gente bella, gente linda, vamos a aprender. Entonces vamos a iniciar tejiendo este cordón. Nos va a medir 1,10. Este cordón nos va a servir para amarrar la mochila. Vamos a utilizar 6 hilos. Yo los seleccioné todos de diferente color. Si ustedes quieren, ustedes lo pueden hacer 2 de un mismo color, 2 de otro color y 2 de otro color, o sea que ahí les quedarían los 6 hilos. Pero es muy importante que ustedes 3 de estos hilos, es hilo macramé, ustedes los corten de 7 metros punto 50, les queden muy largos, que es con el que yo voy a tejer. Y estos otros 3 hilos los deben cortar de 4.50 para que al final el cordón les quede de 1,10. Entonces unimos los hilos y yo voy a iniciar tejiendo una lazada, ¿sí? Y esta lazada la voy a tejer con esta aguja que es número 5 para que me coja los 6 hilos. Entonces aquí cierro la lazada, ahí ya me queda la lazada. Y el cordón lo voy a tejer con una aguja mucho más delgada y mide 2.5 milímetros. Los hilos largos, que son los que con los cuales yo voy a tejer el cordón, los pongo acá en esta parte de arriba. Y los hilos más cortos, o sea los de 4.50, los pongo en esta parte de abajo. Entonces, inicio, miren, es solamente, ustedes dan una lazada con los hilos cortos, ¿no? Y con estos hilos largos, ustedes pasan realizando una cadena. Luego, una lazada, miren, me quedan los 6 hilos ahí, ¿no? ¿Y qué hago ahora? Tejo una cadena. ¿Sí? Una lazada, una cadena, una lazada, una cadena. Así lo tejen hasta terminar todo el cordón. Lo agradecido de este cordón es que él nos va a quedar como si fuera un resorte, digamos. Y como lo vamos a utilizar para cerrar la mochila, entonces va a ser muy interesante. El cordón me va a quedar acá, en este lado, los colores fríos, digamos, y acá, en este lado, los colores cálidos. Nos va a quedar muy bonito. Él tiene un derecho, que es este, y este de acá sería el revés. Ya después de que hayan tejido 1,10, entonces ustedes sencillamente vuelven y pasan con la otra aguja, lo pasan todos los hilos y lo estiran y lo cortan, le dejan un pedazo más o menos de unos 10 centímetros allí, lo pasan así y lo pasan todo y aquí ya les queda cerrado. Miren. Aquí lo podemos cortar acá por si necesitamos estos hilos para unirlos a algo
o si no, que nos queden los hilos de esta manera a un lado y al otro lado. Para elaborar el pompón o la borla vamos a utilizar este cartón. Mire que yo le pongo un cartón grueso por dentro y este cartón más delgado por encima. Este me va a medir 10 centímetros. Este es hilo crochet. Inicio 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas, 6 vueltas. Ustedes le dan a este cartón 150 vueltas. Cuando llevan, por ejemplo, unas 5 o 6 o 7 vueltas, entonces ustedes toman, este es un hilo un poquito más gruesito, es hilo macramé, lo ponen debajo de los hilos, miren, así de esta manera, para que este hilo les quede en esta parte de arriba, que es el que nos va a ayudar a amarrar el pompón. Entonces yo lo voy a poner aquí, voy a seguir poniendo las 150 vueltas en el cartón. Aquí ya tengo las 150 vueltas, corto el hilo. Si ustedes lo quieren que les quede mucho más pomposo, pueden hacer muchas más vueltas, pero como mínimo son las 150 vueltas. Entonces aquí ustedes lo tratan de llevar al centro todo lo que más puedan, así. Aquí le hacemos un nudito fuerte porque ahora tenemos que hacerle otro nudito para que nos quede la parte de arriba. Con la tijera entonces ustedes ya lo cortan acá en esta parte de abajo. Es importante la tijera que sea no una tijera redonda, sino que sea una tijera que tenga punta. Tratamos de hacerlo lo más parejito posible, mire. Aquí podemos soltar el nudo y ahora sí ya lo apretamos lo más fuerte que podamos. Acá sí ya le damos el doble nudo. Tratamos de emparejar todo lo que más podamos los hilos. Aquí lo cortamos. Entonces tomamos, miren, una motica de algodón, la ponemos aquí, bajamos esta de acá, tapamos la motica, tomamos un hilo doble y sobre el largo que yo quiera que me quede, entonces le empiezo a dar suficientes vuelticas. Acá lo amarro con el otro hilo que tengo acá. Aquí, miren, aquí le hago un doble nudo, ¿sí? Fuerte, bien fuerte. Y acá otro nudo. Estos no los corto al ras, sino que dejo que ellos me caigan acá así, de esta manera, y los corto acá. Como vamos a hacer un pompón doble, entonces yo ya tengo elaborado el otro pompón, solamente los vamos a unir. Voy a utilizar una aguja punta roma, busco acá al centro, pongo la aguja por allí, por todo el centro. Como tiene un algodón, entonces se me dificulta un poquito, pero no importa, yo le voy buscando. Y yo debo llegar a este centro, ¿sí? Aquí a este centro, allí debo llegar. Si lo quieren colocar más abajo o más arriba, es ya decisión de ustedes, pero lo más importante es que me tape esta parte de acá. Con esta aguja punta roma que tengo enhebrada, entonces lo remato y entonces allí ya me queda. Vamos a empezar a tejer el forro para colocarlo acá encima y podamos unirlo al cordón. Vamos a iniciar con el forro del pompón y lo hacemos de la siguiente manera, con un nudo mágico. Ya varias veces les he enseñado
cómo se hace el nudo mágico. Entonces iniciamos con una lazada aquí y una cadena y montamos 8 medio puntos. 1, 2, 3, 7 y 8. Quería decirles lo siguiente: para yo tejer este forro estoy utilizando hilo macramé. Es un poquitico más grueso que el hilo crochet que les había indicado a ustedes, pero de todas maneras, si ustedes no tienen macramé, perfectamente lo pueden hacer con hilo crochet. Entonces aquí cerramos con un punto deslizado, ¿cierto? Listo. ¿Se acuerdan que para la segunda vuelta nosotros acá tejemos un primer medio punto y colocamos el separador y vamos a hacer un aumento en cada medio punto de la base, ¿sí? Entonces acá voy a tejer 2 en el mismo medio punto de la base. Estos de acá son los medio punto de la base para que ustedes vayan como ya apropiándose de eso. Entonces llevo aquí, miren, en el mismo punto hago un aumento. Como tenía 8, al final me deben quedar 16 medio puntos, porque estoy haciendo un aumento en cada medio punto, ¿sí? Listo. Entonces tenemos en la iniciamos con el nudo mágico, después sobre ese nudo mágico tejemos 8 medio puntos y en la segunda vuelta un aumento en cada medio punto, con eso que al final tendremos 16 medio puntos, ¿sí? Listo. Entonces aquí ya llego y tengo mis 16 medio puntos, ¿sí? Recuerden que cuando uno va a pasar a la otra vuelta, entonces uno saca este de aquí. Antes de sacarlo cuenta, ¿no? Cuentan aquí 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15 y 16, miren. Entonces sacamos este separador, tejemos el otro medio punto. Es en espiral, ¿no? Ustedes ahí no tejen cadena, nada. Aquí vamos tejiendo el otro medio punto, pero como este ya es de la tercera vuelta, siempre le colocamos el separador. Vamos a tejer uno y en la siguiente un aumento. ¿Sí? Después tejemos uno solito y en la siguiente un aumento. Después tejemos uno, un aumento, uno, un aumento hasta terminar. Ya tengo 24 puntos en la tercera vuelta. Ahora sí, para la cuarta vuelta saco el separador, tejo este primer medio punto y tejo nuevamente los 24 puntos. O sea que en cada punto de estos de la base voy a tejer uno, ¿cierto? Un medio punto. Bueno, voy a tejer hasta terminar la vuelta y ya les digo qué vamos a hacer en la quinta vuelta. Entonces en la quinta vuelta, ¿qué voy a hacer? Voy a tejer un primer medio punto, que es el medio punto que siempre marco. Después de marcar este medio punto voy a tejer 4 normales, digamos,
Entonces tejo, ya tejí 1, 2, 3 y 4. Aquí en este siguiente tejo una disminución. Entonces, para tejer una disminución tomo esta parte de adelante del bucle, tomo la otra parte de adelante del bucle, la deslizo y aquí ya me queda elaborada la disminución, ¿cierto? Ahora, ¿qué voy a seguir haciendo? Voy a tejer 1, 2, 3 y 4 y tejo otra disminución para que se me vaya volviendo cóncavo. Entonces miren, tomo esta hebra de acá y tomo esta otra de acá, la paso y la tejo aquí, ¿no? Bueno, entonces ahí ya me quedó la otra disminución. Ahora sí, sigo tejiendo. 1, 2, 3 y 4. Entonces, tomo las dos, la deslizo y la tejo. Entonces, 1, 2, 3, 4 y aquí nuevamente tejo la disminución. Mire, tomo este y este, mire, y lo deslizo y aquí ya lo termino y aquí ya tejo el de acá. Entonces ahí ya me quedó la vuelta número 5. Aquí ya hice 4 disminuciones, o sea que en este momento tengo 20 puntos. 15, 16, 17, 18, 19 y 20 en la quinta vuelta. Ahora sí vamos para la sexta vuelta. Tejo estos mismos 20 puntos 3 vueltas, pero recuerden que siempre coloco el separador. Voy a tejer las 3 vueltas y ya nos encontramos. Entonces vamos a iniciar la novena vuelta y tejo 1 y este que tenía tejido aquí ya porque ya lo tengo señalado, ¿cierto? Ahí tengo 2, 3 y 4. Tejo 4. Bueno, ahora sí tejo una disminución. Aquí la paso aquí y aquí lo cierro, ¿cierto? Ahí ya tengo una disminución. Entonces vuelvo y tejo 1, 2, 3 y 4. Y aquí tejo otra disminución. ¿Sí? Bueno. Otra disminución. Entonces tejo 1, 2, 3 y 4. Y aquí nuevamente tejo otra disminución. ¿Sí? Bueno, ahora sí tejo 1, 2 y 3. Ahí ya termino la vuelta. Y la otra vuelta la tejo igual que esta vuelta de aquí. Entonces al final voy a decirles cuántos puntos tengo. 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18. Entonces en la novena tengo 18 vueltas y en la décima tengo 18 vueltas y allí ya termino. Voy a sacar solamente una hebra
Voy a utilizar la hebra más larga, que sería esta. La voy a ensartar en la aguja punta roma. Cuando ustedes no les entre, entonces uno lo corta el hilo en diagonal y ya es mucho más fácil ensartar la aguja. Entonces yo paso por aquí, aquí le tengo que hacer una fuercita porque como él está más ancho arriba y más angosto acá abajo, porque así me debe de quedar, entonces le hacen una fuercita para que entre, mire. Con las hebras de acá de este cordón que nos han sobrado, voy a amarrar este hilo con este. Aquí le hacen nudito para que esto no se les vaya por ningún motivo a soltar de acá. Y entonces estos hilos ya los enhebramos y los metemos por acá abajo, y todos estos hilos los enhebramos y los vamos perdiendo por acá, ¿no? Todos estos hilos en el mismo forrito, vean. Varias veces. ¿Por qué? Porque ahí ya les está quedando el remate, digamos. Con los otros hilos hacen exactamente lo mismo que yo estoy haciendo. Con este hilo que voy a dar acá unas puntaditas para que el forro me quede unido a la borla o al pompón, miren, de esta manera. Este hilo de acá abajo con este, miren, entonces lo voy pasando de esta manera. Y les recomiendo sin coger los hilos de acá, y le hacen todo el ruedo y ahí ya les queda perfectamente bien pegado su pompón. Acá es muy importante que ustedes vean el remate, que les quede bien rematadito, que les quede bien hecho. Bueno, entonces miren que aquí ya quedó terminado. Yo les indico unas medidas como a mí me gusta o como a mí me parece que queda bien en las mochilas. Ustedes las pueden modificar o las pueden ampliar. Lo más importante y lo que yo siempre quiero es que ustedes aprendan y apliquen la técnica. Bueno, yo creo que hasta acá es este video. Ya después, en otro video, les voy a mostrar esta mochila terminada porque yo ya le hice la gasa. Entonces, para que ustedes también la miren y vean totalmente cómo va a quedar la mochila. Muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarme siempre. Recuerden, suscríbanse, les tenemos unas bonitas sorpresas en el canal. Muchas gracias por todo. Chao, chao. Se les quiere mucho. Un abrazo y que tejan.